Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Özkan Deniz confesó algo inesperado sobre Aslembert y todos hablan de ello. El reconocido cantante y actor Özkan Deniz sorprendió a la prensa y a sus seguidores con unas declaraciones que dejaron a muchos con la boca abierta. Durante una entrevista reciente, Özkan habló de su vida sentimental y mencionó a su expareja Aslembert, revelando lo difícil que fue dejar atrás aquella etapa de su vida. Aslembert olvidar no fue nada fácil, dijo el artista con una mirada seria, y esas palabras rápidamente se convirtieron en tema de conversación en todos los programas de espectáculos. La sinceridad de Özkan emocionó a sus fans, quienes no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambos. La relación entre Özkan Deniz y Aslembert fue seguida muy de cerca por la prensa turca y también por los fanáticos internacionales. Ellos formaban una de las parejas más queridas del medio artístico, y cada aparición pública juntos era noticia. Por eso, la confesión del actor reavivó viejas emociones entre quienes siempre soñaron con verlos juntos nuevamente. Yo nunca niego lo que viví, fue una etapa hermosa, pero también muy complicada. Superarla fue un proceso largo para mí, añadió Özkan, mostrando un lado vulnerable que pocas veces se ve en él. Los medios no tardaron en buscar la reacción de Aslembert, quien mantiene una vida más reservada. Aunque no dio una declaración oficial, fuentes cercanas afirman que ella recibió con sorpresa las palabras de Özkan. Respeta el pasado, pero está enfocada en su presente y en su felicidad actual, comentó un amigo cercano a la actriz. Sin embargo, las redes sociales explotaron con miles de comentarios. Una fan escribió: si Özkan todavía piensa en ella, quizás el destino los vuelva a unir, mientras otra respondió: a veces lo mejor es seguir adelante, cada uno merece su paz. El impacto de esta confesión se sintió incluso en la televisión, donde varios presentadores debatieron si Özkan había abierto la puerta a una reconciliación. En un programa en vivo, un periodista dijo: estas declaraciones no son casualidad, Özkan sabe el peso de sus palabras y sabe que hablar de así genera expectación. Otros, en cambio, opinan que se trató simplemente de un desahogo sincero. Lo cierto es que la frase Aslembert olvidar no fue nada fácil ya se convirtió en una de las más repetidas de la semana. El público femenino, que constituye gran parte de la audiencia de ambos artistas, se mostró especialmente sensible ante las declaraciones. Muchas mujeres comentaron que entendían el dolor de Özkan, ya que olvidar un amor profundo nunca es sencillo. Yo pasé por lo mismo, y escuchar a Özkan me hizo sentir que no estamos solas, compartió una seguidora en redes. Este efecto de identificación convirtió la noticia en un tema no solo de farándula, sino también de reflexión sobre las relaciones y la dificultad de soltar el pasado. Las especulaciones crecieron aún más cuando algunos usuarios comenzaron a compartir viejas fotografías de la pareja, recordando los momentos felices que vivieron juntos. Las imágenes, acompañadas de comentarios nostálgicos, se viralizaron en cuestión de horas, mostrando que el interés por esta historia de amor sigue tan vivo como en el pasado. En foros de fanáticos y páginas de entretenimiento, se abrieron debates interminables sobre la posibilidad de que el destino los vuelva a cruzar. Por otro lado, expertos en relaciones entrevistados por medios turcos opinaron que lo más saludable tanto para Özkan como para Aslı es que cada uno continúe con su vida de manera independiente.
A veces idealizamos las relaciones pasadas y olvidamos las razones por las que terminaron, explicó una psicóloga, quien advirtió sobre el riesgo de confundir nostalgia con amor real. Sin embargo, incluso estas voces críticas no lograron apagar la ilusión de algunos seguidores. La prensa internacional también se hizo eco de la noticia. Revistas de espectáculos en países como España, México y Argentina publicaron artículos sobre la confesión, destacando que no solo en Turquía se sigue con atención la vida de Özkan Deniz, sino que su fama traspasa fronteras. De hecho, varios portales latinos titularon la noticia con frases como, Özkan Deniz aún no olvida a Aslember. La universalidad del tema, el amor y la dificultad de cerrar ciclos, hizo que la confesión generara un impacto global. Mientras tanto, Özkan Deniz continúa enfocado en sus proyectos profesionales. Se encuentra preparando nueva música y también tiene planes de participar en una serie para plataformas digitales. Según allegados, el artista no esperaba que sus declaraciones generaran tal revuelo, aunque tampoco parece incomodarle la atención. Özkan siempre fue consciente de que su vida personal interesa tanto como su carrera artística, comentó un colega del medio. En cuanto a Aslember, su carrera también sigue en ascenso. Tras su maternidad, la actriz ha sido selectiva con los proyectos que acepta, priorizando su vida familiar. No obstante, cada aparición pública suya es noticia, y sus seguidores la respaldan en cada paso que da. Aunque evita pronunciarse sobre temas sentimentales, el hecho de que su nombre vuelva a sonar con tanta fuerza demuestra que sigue siendo una figura central en el imaginario del público. Los analistas de medios coinciden en que este tipo de confesiones personales no solo humanizan a las celebridades, sino que también fortalecen el vínculo emocional con sus seguidores. En el caso de Özkan, la vulnerabilidad mostrada lo acerca aún más a un público que lo percibe no solo como artista, sino como un hombre con sentimientos reales y luchas internas comunes. El futuro de esta historia es incierto. Algunos insisten en que la vida podría darles otra oportunidad, mientras que otros creen que se trata simplemente de un capítulo cerrado que dejó aprendizajes. Lo cierto es que tanto Özkan Deniz como Aslember seguirán siendo protagonistas de titulares, ya sea por sus carreras artísticas o por los recuerdos de un amor que marcó a toda una generación de fanáticos. Al final, la frase de Özkan resonó como un eco colectivo, Aslember olvidar no fue nada fácil. Una confesión que no solo reveló la profundidad de un sentimiento, sino que también recordó a todos que, detrás de la fama, los artistas son tan humanos como cualquiera de nosotros. Con amores difíciles de soltar y con memorias que siguen latiendo en el corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario contándonos qué opinas. ¿Crees que Özkan y Asl podrían reencontrarse, o es mejor que cada uno siga su camino? Tu opinión es muy importante para nosotros.